Buenas tardes, docente Gloria y compañeros. Por medio del presente video me permito dar respuesta a la pregunta dinamizadora número 2 acerca del contrato de trabajo realidad. Se dice que el contrato de trabajo realidad es aquel que resulta de una relación laboral contractual, civil o comercial que el juez declara como una relación laboral en vista de que encuentra configurados los elementos de una relación laboral independientemente de la denominación que las partes le hayan dado al contrato. El contrato de trabajo en realidad surge como consecuencia de haber utilizado distintas figuras jurídicas para camuflar la existencia de un contrato de trabajo. Esto se hace con la intención de defraudar los derechos del trabajador, por cuanto una relación laboral implica reconocer más derechos al trabajador, como son pago de prestaciones sociales, seguridad social, aportes parafiscales, trabajo extra, recargos nocturnos, trabajo dominical, festivos, etc. Para evitarse esos costos, los empleadores utilizan los contratos de servicios, contratos comerciales, de servicios temporales o cooperativas de trabajo asociado con el fin de evitar el reconocimiento de la relación laboral. Vamos a hablar de la presunción del trabajo por la ley. El contrato de trabajo en realidad tiene su origen en dos presunciones que la ley hace a favor del trabajador. En el caso del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que reza lo siguiente: se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. También en numeral 2 del artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, en su numeral 2 hace referencia al contrato realidad cuando expresa que una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de ninguna de las otras condiciones o modalidades que se le agreguen. La ley está presumiendo la existencia de un contrato de trabajo cuando se dan las anteriores circunstancias, y partiendo de esa presunción es que el juez declara la existencia del contrato realidad. La declaración del contrato de realidad de trabajo se basa en que la realidad se impone a las formas contractuales asumidas o acordadas por las partes. Eso hace que la denominación del contrato firmado por las partes resulte irrelevante frente a la lectura que el juez haga de la realidad en la que se ejecutó el contrato objeto del análisis. Otra presunción que tiene es que las partes firmen un contrato de servicios no impide que el juez aprecie el trasfondo de la relación contractual y determine que lo que hubo fue un contrato de trabajo. Vamos a hablar ahora de los requisitos que existen para declarar el contrato de trabajo realidad. Para que se declare el contrato de servicios o el contrato de trabajo realidad, se deben cumplir tres requisitos específicos que exige toda relación laboral y que encontramos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. El primero de ellos es: el servicio debe ser prestado personalmente por el mismo trabajador, o sea, prestación personal del servicio. El segundo es: en la ejecución del servicio debe presentarse una continuada subordinación, el trabajador frente al empleador. Y la tercera es recibir una remuneración por la prestación del servicio prestado. Una vez que se configuran estos tres requisitos, se considerará la existencia de un contrato de trabajo a pesar de que las partes le hayan dado otro nombre. Se dice que la subordinación como es la pieza fundamental del contrato realidad. El elemento clave que determina la existencia del contrato de realidad es la subordinación a la que se somete el trabajador. Está definida por el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo,
y dice que la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, el que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cualquier modo, en cualquier tiempo o cantidad de trabajo, y de imponerle reglamentos los cuales debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato. La Corte también señaló al respecto en la sentencia 63339 de julio 25 del 2018, con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, que si bien en un convenio de prestación de servicios el contratante o la persona que se designe para su coordinación puede dar algunas indicaciones al contratista para la ejecución de las labores a desarrollar, aquellas deben generarse en un marco que no elimina la independencia y la autonomía de éste, de modo que es la forma en que se ejecute la relación de trabajo entre las partes lo que determina si se trata de un verdadero contratista o de un trabajador subordinado, en virtud de la aplicación del mencionado principio de la primacía de la realidad sobre las formas contractuales. Es decir, el contratista puede recibir instrucciones, ser supervisado, pero no hasta el punto que éste esté sometido de tal forma que pierda la autonomía que caracteriza las relaciones contractuales distintas a la laboral. ¿Qué elementos indican la subordinación? Existen elementos que indican cómo son que el marco de la relación civil, una de las partes pudiera ser llamado de atención con exigencia de demostrar las obligaciones en que se fundamenta la relación simétrica laboral, eventuales afectaciones que se resuelven a través de prácticas relacionadas con las cláusulas del incumplimiento del convenio que jamás se hicieron efectivas, pero no los memorandos, anotaciones a hojas de vida, exaltaciones o disciplinariamente a grupos de trabajo. Es evidente que si el contratante regaña y reprende constantemente a un contratista, lo que tiene no es un contratista, sino un empleado subordinado. ¿Cómo se hace la carga de prueba de la declaración del trabajo, del contrato de trabajo realidad? Sucede que la ley establece una presunción en favor del trabajador que presta un servicio personal bajo la continuada subordinación, y esa presunción debe ser desvirtuada por el empleador, de modo que éste debe probar que no hubo prestación personal del servicio o que no hubo subordinación. La Corte Constitucional en su sentencia 665 de 1998 al respecto dijo que el empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez que en verdad lo que existió fue un contrato civil, comercial o de prestación de servicios y que no estuvo regido por las normas de trabajo, sin que para este efecto probatorio, por supuesto, sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. A su vez, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia dijo, en la sentencia 52358 del 3 de mayo del 2018, con ponencia del magistrado Roberto Echeverri Bueno, afirmó que reitera que para este tipo de casos al demandante le bastaba comprobar la prestación o la actividad personal que se presumiera, en la que se presumiera el contrato de trabajo, y era el empleador a quien correspondía desvirtuarla. El trabajador que reclama el derecho es quien reclama el derecho y el empleador es quien debe desvirtuarlo. Lo que debe probar quien alega que es un contrato de trabajo realidad. El trabajador que alega la existencia del contrato de trabajo realidad debe probar al menos dos elementos: la prestación personal del servicio y los extremos temporales de la relación contractual. Es importante resaltar que lo que señala la Sala Laboral y la Corte Suprema de Justicia en su
sentencia 53.801 del 21 de febrero del 2018, con ponencia del magistrado Jorge Mario Burgos, que dice que ciertamente al que invoca la existencia del contrato de trabajo le corresponde demostrar la prestación personal del servicio y así se favorece de la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo. La prestación personal del servicio junto con las fechas en las cuales se inició o terminó la relación contractual son los elementos que dan vida a la presunción en favor del trabajador. Con todo, como lo ha dicho la Corte en la misma sentencia, lo anterior admite prueba en contrario, de modo que el empleador puede desvirtuar la presunción que hace la ley. También se debe tener en cuenta que la sala, la presunción legal del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo admite prueba en contrario y para que los testimonios y los documentos que condujeron a dejar sin piso la presunción, pues la situación fáctica comprobada hizo evidente a su juicio la autonomía que tiene el trabajador en la prestación del servicio. Es claro que la presunción legal, por su propia naturaleza, puede ser desvirtuada, se puede contradecir y corresponde al empleador encargarse de ello y al juez decidir conforme a las pruebas allegadas a su despacho por cada una de las partes. ¿Cuáles son las consecuencias que trae la declaración del contrato de trabajo realidad? Lo más relevante de un contrato de trabajo realidad son las consecuencias de su declaratoria. Se dice que por regla general el trabajador demanda cuando el contrato civil comercial comercial se termina, es decir, cuando el trabajador ha sido desvinculado de las empresas. Al declararse la existencia del contrato de trabajo realidad por la ley, significa que ese contrato ya ha expirado y que fue en realidad un contrato de trabajo. Por lo tanto, se le adeudan al trabajador todos los conceptos derivados de ese contrato, como son prestaciones sociales y eventualmente las indemnizaciones correspondientes. Supongamos que un contratista al que le pagaban honorarios por 2 millones de pesos mensuales demanda a la empresa y el juez declara el contrato realidad. Para la ley, esos 2 millones de pesos son la remuneración del trabajador, es decir, el salario, y sobre ese monto se calculan todos los pagos correspondientes siempre que no hayan prescrito. Prescripción de los derechos laborales. En consecuencia, se puede decir que sobre los 2 millones de pesos que deben liquidar de prestaciones, se deben liquidar también los aportes a la seguridad social y, de ser el caso, debe liquidarse una indemnización por despido injustificado y la indemnización moratoria por el no pago de salario de prestaciones y por el no pago de cesantías. Aquí hay que señalar que en el caso especial de los aportes a pensión, puesto que al declararse la existencia del contrato realidad, el empleador queda en deuda por las cotizaciones que debió hacer al sistema de seguridad social y, como no fue afiliado a un fondo de pensiones, debe hacer el pago retroactivo de esos aportes. El cálculo por omisión de afiliación al sistema de pensiones. Es importante resaltar que esas cotizaciones o aportes a pensión no prescriben por cuanto su finalidad es construir un derecho que es vitalicio y que no prescribe como es la pensión. En consecuencia, el empleador tendrá que hacer las cotizaciones retroactivas por todo el tiempo de duración del contrato realidad. Muchas gracias por su atención. Muy buena tarde.